segundo y último gobierno no consecutivo de Alan García Pérez. En el aspecto económico, el segundo gobierno de Alan García se caracterizó por un marcado interés en favorecer a la inversión extranjera. Entonces, por el deseo de acelerar la integración de Perú con los grandes mercados mundiales y alentar al empresario a inyectar sus capitales en el país. En ese sentido, siguió los lineamientos de la política económica trazada desde 1990, pero tras el fin de su primer gobierno en el año 1990, el crecimiento del Producto Bruto Interno, el PBI, en el 2006 fue casi al 8%, y para los 2 años siguientes bordeó el 9%. Por efectos de la crisis mundial en el año 2009, se creció en 1.12% y en el 2010 se elevó al 8.78% en promedio. El PBI creció durante los 5 años un 7.2%. A pesar de la proyección inicial de 5.3%, indudablemente los precios internacionales de los metales fueron los principales responsables de este crecimiento. El gobierno dejó unas reservas internacionales netas por 47.059 millones de dólares, según el Banco Central de Reserva, gracias a un apropiado manejo de la economía. El Perú superó sin sobresaltos la recesión mundial que golpeó a las principales potencias económicas como Estados Unidos y China. Los tratados de libre comercio también fueron un punto importante en el segundo gobierno del señor Alan García. Se continuó con la política de firma de tratados de libre comercio, el TLC, iniciada por su predecesor, quien finiquitó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y a los que siguieron los realizados con Chile, China, Canadá, Singapur, la EFTA, que son Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega. También está Tailandia, Corea del Sur, México y la Unión Europea. Parte de la bonanza de las exportaciones peruanas se debió al contexto creado por esta política, que abrió amplios y nuevos mercados. En el aspecto social, en educación, se crearon decretos de urgencia, donde se crearon también programas de recuperación de las instituciones públicas educativas emblemáticas y centenarias, con el fin de modernizar y reforzar la infraestructura de los colegios y en el centro de Lima y en todo el largo del país. Su objetivo era alcanzar que los colegios estatales den una educación de excelencia y de igualdad, y de igualdad de oportunidades para todos. Sin embargo, se cuestionó el hecho de que al término del gobierno muchas obras quedaron inconclusas. Los conflictos sociales que también se vivió en el segundo gobierno de Alan García Pérez fue el que debió soportar, al igual que el anterior, el presidente Toledo, de protestas sociales en diversas localidades, preponderantemente en oposición a los proyectos mineros, como ocurrieron con el Baguazo en el año 2008, el Moqueguazo, las protestas en Espinar con el proyecto Majes Siguas, el reclamo de una comunidad cusqueña a la convención por los beneficios del gas de camisea y el dilatado paro en Islay, en contra del proyecto de Tía María. Otras obras más en Puno, en Huancavelica, en Junín. El episodio más sangriento fue evidentemente el llamado Baguazo, un 5 de junio del 2009. ¿Quién no recordar esa fecha, ¿Quién no escuchó en las noticias? La ministra Mercedes Cabanillas ordenó que la política
que la policía recuperara las carreteras tomadas por los indígenas amazónicos que les habían bloqueado en toda la región de Bagua. Fallecieron 34 indígenas, 24 policías. Según testigos, los cuerpos de los indígenas asesinados fueron arrojados a los ríos. O sea, es un hecho sangriento que marcó el segundo gobierno de Alan García en el año 2009. Los conflictos en la PCM, ¿no? En el segundo gobierno de Alan García estuvo marcado por conflictos sociales, en su mayoría antimineros, de impactos socioambientales. Muchos de ellos se solucionaron a corto plazo por las medidas tomadas por el Consejo de Ministros y en ese entonces el ministro Javier Velázquez Quesquén, ¿no? Que anunció la creación de la Oficina de Gestión de Conflictos bajo el poder de la presidencia del Consejo de Ministros. Diseñaron, formularon, proponieron lineamientos de gestión de información para los conflictos sociales a nivel nacional. También el segundo gobierno de Alan García tuvo que lidiar con el caso Fujimori. El 6 de noviembre del 2005, Fujimori viajó a Chile, donde al día siguiente fue capturado por las autoridades de aquel país, y un 11 de noviembre del mismo año aplicaron un proceso de extradición en su contra. El fallo de fecha 21 de septiembre de 2007 de la Corte Suprema de Chile aprobó la petición del Poder Judicial del Perú para extraditarlo, ¿no? En abril de 2009, luego de 16 meses y 161 audiencias, la Sala Penal de la Corte Suprema, dirigida por el juez César Martín, condenó a 25 años de prisión a Alberto Fujimori, pues se le encontró culpable de todos los delitos que lo acusaban, entre ellas el juicio de violaciones a los derechos humanos, la cantuta, Barrios Altos, secuestro del periodista Gustavo Andrés Gorriti, también el secuestro del empresario Samuel Dier, de tal modo que Fujimori se convierte en el primer expresidente de la región elegido democráticamente, ser condenado y permanecer preso, ¿no? hasta el febrero del 2032, y además debería indemnizar a 29 agraviados por un valor de $90,000. También otro hecho que tuvo que afrontar el segundo gobierno de Alan García Pérez fue el terremoto del año 2007, ocurrido en Chincha y Pisco. ¿Quién no recordar aquellas noticias cuando reportaron aproximadamente 58.581 viviendas destruidas, 13.585 viviendas afectadas, ¿no? En las regiones de Ica, Lima, Junín, Huancavelica, y asimismo con los 338 casos de muertes reportados en Pisco. Adicionalmente se informa que había 1.366 heridos, ¿no? El Ministerio Público reportó 42 desaparecidos en Pisco. Las víctimas, las desgracias, todo eso tuvo que afrontar el segundo gobierno de Alan García. En el aspecto internacional, además de las firmas de los tratados de libre comercio ya mencionadas, ¿no? Se desató también la demanda presentada por el Estado peruano ante la Corte Interamericana de Justicia. En el aspecto social, en educación, se crearon decretos de urgencia, donde se crearon también programas de recuperación de las instituciones públicas educativas emblemáticas y centenarias, con el fin de modernizar y reforzar la infraestructura de los colegios y en el centro de Lima y en todo el largo del país. Su objetivo era alcanzar que los colegios estatales den una educación de excelencia y de igualdad, ¿no? Y de igualdad de oportunidades para todos. Sin embargo, se cuestionó el hecho de que al término del gobierno muchas obras quedaron inconclusas. Los conflictos sociales que también se vivió en el segundo gobierno de Alan García Pérez fue el que debió soportar, al igual que el anterior,
el presidente Toledo, de protestas sociales en diversas localidades, preponderantemente en oposición a los proyectos mineros, ¿no? Como ocurrieron con el Baguazo en el año 2008, el Moquegüazo, las protestas en Espinar con el proyecto Majes Siguas, el reclamo de una comunidad cusqueña a la convención por los beneficios del gas de camisea y el dilatado paro en Islay, ¿no? En contra del proyecto de Tía María. Otras obras más en Puno, en Huancavelica, en Junín. El episodio más sangriento fue evidentemente el llamado Baguazo, un 5 de junio del 2009. ¿Quién no recordar esa fecha, no? ¿Quién no escuchó en las noticias? La ministra Mercedes Cabanillas ordenó que la policía recuperara las carreteras tomadas por los indígenas amazónicos que les habían bloqueado en toda la región de Bagua. Fallecieron 34 indígenas, 24 policías. Según testigos, los cuerpos de los indígenas asesinados fueron arrojados a los ríos. O sea, es un hecho sangriento que marcó el segundo gobierno de Alan García en el año 2009. Los conflictos en la PCM, ¿no? En el segundo gobierno de Alan García estuvo marcado por conflictos sociales, en su mayoría antimineros, de impactos socioambientales. Muchos de ellos se solucionaron a corto plazo por las medidas tomadas por el Consejo de Ministros y en ese entonces el ministro Javier Velázquez Quesquén, ¿no? Que anunció la creación de la Oficina de Gestión de Conflictos bajo el poder de la presidencia del Consejo de Ministros. Diseñaron, formularon, proponieron lineamientos de gestión de información para los conflictos sociales a nivel nacional. También el segundo gobierno de Alan García tuvo que lidiar con el caso Fujimori. El 6 de noviembre del 2005, Fujimori viajó a Chile, donde al día siguiente fue capturado por las autoridades de aquel país, y un 11 de noviembre del mismo año aplicaron un proceso de extradición en su contra. El fallo de fecha 21 de septiembre de 2007 de la Corte Suprema de Chile aprobó la petición del Poder Judicial del Perú para extraditarlo, ¿no? En abril de 2009, luego de 16 meses y 161 audiencias, la Sala Penal de la Corte Suprema, dirigida por el juez César Martín, condenó a 25 años de prisión a Alberto Fujimori, pues se le encontró culpable de todos los delitos que lo acusaban, entre ellas el juicio de violaciones a los derechos humanos, la cantuta, Barrios Altos, secuestro del periodista Gustavo Andrés Gorriti, también del secuestro del empresario Samuel Dier, de tal modo que Fujimori se convierte en el primer expresidente de la región elegido democráticamente, ser condenado y permanecer preso, ¿no? Desde en el aspecto social, en educación, se crearon decretos de urgencia, donde se crearon también programas de recuperación de las instituciones públicas educativas emblemáticas y centenarias, con el fin de modernizar y reforzar la infraestructura de los colegios y en el centro de Lima y en todo el largo del país. Su objetivo era alcanzar que los colegios estatales den una educación de excelencia y de igualdad, ¿no? Y de igualdad de oportunidades para todos. Sin embargo, se cuestionó el hecho de que al término del gobierno muchas obras quedaron inconclusas. Los conflictos sociales que también se vivió en el segundo gobierno de Alan García Pérez fue el que debió soportar, al igual que el anterior, el presidente Toledo, de protestas sociales en diversas localidades, preponderantemente en oposición a los proyectos mineros, ¿no? Como ocurrieron con el Baguazo en el año 2008, el Moquegüazo, las protestas en Espinar con el proyecto Majes Siguas, el reclamo de una comunidad cusqueña a la convención por los beneficios del gas de camisea y el dilatado paro en Islay, ¿no? En contra del proyecto de Tía María.
Otras obras más en Puno, en Huancavelica, en Junín. El episodio más sangriento fue evidentemente el llamado Baguazo, un 5 de junio del 2009. ¿Quién no recordar esa fecha, no? ¿Quién no escuchó en las noticias? La ministra Mercedes Cabanillas ordenó que la policía recuperara las carreteras tomadas por los indígenas amazónicos que les habían bloqueado en toda la región de Bagua. Fallecieron 34 indígenas, 24 policías. Según testigos, los cuerpos de los indígenas asesinados fueron arrojados a los ríos, ¿no? O sea, es un hecho sangriento que marcó el segundo gobierno de Alan García en el año 2009. Los conflictos en la PCM, ¿no? En el segundo gobierno de Alan García estuvo marcado por conflictos sociales, en su mayoría antimineros, de impactos socioambientales. Muchos de ellos se solucionaron a corto plazo por las medidas tomadas por el Consejo de Ministros, y en ese entonces el ministro Javier Velázquez Quesquén, ¿no? Que anunció la creación de la Oficina de Gestión de Conflictos bajo el poder de la presidencia del Consejo de Ministros. Diseñaron, formularon, proponieron lineamientos de gestión de información para los conflictos sociales a nivel nacional. También el segundo gobierno de Alan García tuvo que lidiar con el caso Fujimori. El 6 de noviembre del 2005, Fujimori viajó a Chile, donde al día siguiente fue capturado por las autoridades de aquel país, y un 11 de noviembre del mismo año aplicaron un proceso de extradición en su contra. El fallo de fecha 21 de septiembre de 2007 de la Corte Suprema de Chile aprobó la petición del Poder Judicial del Perú para extraditarlo, ¿no? En abril de 2009, luego de 16 meses y 161 audiencias, la Sala Penal de la Corte Suprema, dirigida por el juez César Martín, condenó a 25 años de prisión a Alberto Fujimori, pues se le encontró culpable de todos los delitos que lo acusaban, entre ellas el juicio de violaciones a los derechos humanos, la cantuta, Barrios Altos, secuestro del periodista Gustavo Andrés Gorriti, también el secuestro del empresario Samuel Dier, de tal modo que Fujimori se convierte en el primer expresidente de la región elegido democráticamente, ser condenado y permanecer preso, ¿no? hasta el febrero del 2032, y además debería indemnizar a 29 agraviados por un valor de $90,000. También otro hecho que tuvo que, en el aspecto internacional, uno de los puntos que afrontó el segundo gobierno de Alan García Pérez fue, además de las firmas de los tratados de libre comercio ya mencionadas anteriormente, ¿no? Fue que la Corte Internacional de Justicia de La Haya tuvo que intermediar para solucionar la controversia de delimitación marítima entre Chile y Perú, sobre la soberanía de una zona marítima de aproximadamente 37.900 kilómetros cuadrados en el Océano Pacífico, ¿no? Un 16 de enero del 2009, el embajador peruano Alan Wagner Tizón entregó en la sede de la Corte de la demanda, y el 13 de marzo presentó la memoria que sustentaba la posición peruana, mientras que Chile presentó su contramemoria un 9 de marzo del 2010. Entonces la República Peruana se dio el 9 de noviembre del 2010, y la dúplica chilena el 11 de junio del 2011. Entonces la Corte, luego de analizar las posiciones de los dos países, dio su fallo un 27 de enero del 2014, ya bajo el gobierno de Ollanta Humala. Por este fallo, el Perú recobró 50.000 kilómetros cuadrados de mar. Y en el 2008, Lima fue sede de la cumbre APEC, un punto muy importante en este segundo gobierno de Alan García. También se dieron investigaciones posteriores ya a sus gobiernos, como fue el caso de los narcoindultos. ¿Quién no recordar, ¿no?, que en el segundo gobierno de Alan García se puso en práctica la política de despoblamiento penitenciario? Entonces se dio mediante la concesión de
de conmutaciones de indultos y penas. Se planteó como una forma de manejar el hacinamiento en las cárceles y fue justificado bajo el ideal de la piedad cristiana, de brindar una segunda oportunidad bajo el concepto de Dios. Un 7 de abril de 2013, un canal de televisión peruana sacó a relucir un informe sobre los indultos y conmutaciones, ¿no? Porque se dieron irregularmente presentadas en las asignaciones de las documentaciones requeridas. Fueron muchas las irregularidades, entre las principales fueron descubriendo gracias al informe del Ministerio Público, ¿no? Donde encontraron mucho los datos de los beneficiarios que no fueron certificados, tanto los certificados de estudios, las constancias de trabajo y ni una acreditación de buen comportamiento dentro de los centros penitenciarios. También se dio el caso de Miguel Facundo Chinguel, ¿no? Uno de los principales involucrados en el caso de los narcoindultos. Los resultados también de los juicios, después de los procesos constitucionales contra Alan García y los informes hechos por la megacomisión que investigaba las irregularidades de las concesiones de las conmutaciones durante el segundo gobierno del líder aprista, el Poder Judicial concluyó que se debió a vicios procesales en el proceso de investigación, que se debía anular el proceso. De esta manera, el caso de los narcoindultos quedó archivado en el Congreso de la República. El segundo y último gobierno del señor Alan García Pérez se inició un 28 de julio del 2006 y culmina un 28 de julio del 2011, sucediendo a Alejandro Toledo y siendo sucedido él por Ollanta Humala. Gracias.